En un pequeño salón de belleza en el corazón de Mérida, Paulina Esmeralda perfeccionaba cada corte, cada peinado, mientras sus sueños crecían más rápido que su habilidad con las tijeras. Era la estrella del negocio, la favorita de las clientas, la mano derecha de Silvia García, una mujer que había levantado el salón con esfuerzo y dedicación. Paulina admiraba a su mentora, pero en su interior ardía el deseo de tener más, no solo un lugar en ese salón, sino su propio imperio de belleza. Cuando descubre que Silvia planea ceder el negocio a su sobrina Carla, una joven sin talento ni pasión por la estética, Paulina siente que el mundo le da la espalda. En su ambición, traza un plan peligroso: usar su encanto y habilidades para robar clientas, contactos y, finalmente, el futuro que cree que merece. Pero en su camino hacia la cima, no imagina que el precio de la traición será su propia caída. Hola, soy Teresa, y te doy la más apasionada bienvenida a Cuentos de Ambición. Aquí descubrirás una historia que encenderá tus emociones, atrapará tu corazón y te hará cuestionar hasta dónde llegarías por tus sueños. Déjate llevar por esta travesía de pasión, traición y destino. Que Dios ilumine tu camino y bendiga a tu familia. Disfruta cada momento y vive este día al máximo. En el salón de belleza Silvia's Glam, el sonido constante de los secadores y las risas de las clientas llenaban el aire con una energía vibrante. Paulina Esmeralda, con sus veintitantos bien llevados y su impecable maquillaje, parecía una obra de arte en movimiento. Siempre estaba un paso adelante, atendiendo a las clientas con precisión y un carisma que las hacía sentir como reinas. Todos en Mérida sabían que sus manos eran mágicas, y aunque era joven, tenía una habilidad que superaba a cualquiera en el equipo. Silvia García, la propietaria, la observaba con una mezcla de orgullo y afecto. Desde el primer día que Paulina había llegado buscando empleo con una mirada tímida pero decidida, Silvia había visto en ella un potencial increíble. Con el tiempo, esa tímida aspirante se había convertido en su protegida, casi como una hija. Silvia le había enseñado todo, desde cómo manejar las tijeras con precisión hasta cómo tratar a una clienta difícil con una sonrisa. Pero lo que Silvia no veía, o no quería ver, era que Paulina soñaba con algo más grande. Mientras atendía a sus clientas, Paulina fantaseaba con su nombre brillando en letreros de neón, con cadenas de salones de lujo en cada esquina de Mérida. Sabía que tenía el talento, pero no tenía los recursos, y eso le quemaba el alma cada noche al regresar a su pequeño departamento. Silvia le daba confianza, pero también se interponía en su ambición sin siquiera saberlo. Esa tarde, mientras Paulina recogía las toallas y limpiaba las estaciones, Silvia la llamó a la oficina. Era un espacio pequeño pero organizado, con un aroma a café que siempre relajaba a Paulina. Silvia se sentó detrás de su escritorio, y con una sonrisa maternal, le dijo que pronto planeaba retirarse. Paulina sintió un latido acelerado en el pecho. Por un momento, pensó que Silvia estaba a punto de anunciarle algo importante, tal vez el traspaso del negocio. Pero la ilusión se desmoronó rápidamente. Silvia explicó que su sobrina Carla, recién graduada de administración, sería quien heredaría el salón. Silvia habló con entusiasmo sobre cómo Paulina podría ser un apoyo crucial para Carla en este nuevo capítulo, pero cada palabra golpeaba como un martillo en los sueños de Paulina. Carla, una joven que apenas sabía diferenciar un peine de un cepillo, sería quien tomara el lugar que ella sentía suyo por derecho. Paulina salió de esa oficina con una sonrisa tensa y un torbellino de pensamientos en la cabeza. Mientras barría los últimos mechones de cabello del suelo esa noche, su mirada se endureció. Sabía que no podía quedarse esperando a que alguien más decidiera su destino. Si Silvia no la veía como su sucesora, tendría que tomar el control de su propio camino, aunque eso significara romper las reglas. Paulina pasó toda la noche en su pequeño departamento, rodeada de silencio, salvo por el eco de las palabras de Silvia. Su sobrina Carla será la heredera. La frase se repetía como un martillo en su cabeza, golpeándola con una mezcla de incredulidad y rabia. Se miró en el espejo del baño mientras lavaba los restos de maquillaje de su rostro y pensó: ¿qué he hecho mal? ¿Acaso no soy yo quien ha trabajado incansablemente, quien ha llevado el peso del salón en los momentos difíciles? El espejo le devolvía una imagen que no reconocía, una mezcla de frustración y dolor. Quería gritar, pero no podía, sus vecinos se escucharían, y Paulina odiaba mostrar debilidad. En lugar de eso, dejó que las lágrimas corrieran silenciosamente mientras su mente comenzaba a dibujar un plan.
Si Silvia no podía ver su valor, entonces ella misma tendría que demostrarlo, sin importar lo que costara. Al día siguiente, llegó al salón temprano como siempre, ocultando su tormenta emocional tras una sonrisa impecable y un peinado perfecto. Silvia estaba allí, preparando todo con la misma calma maternal que siempre la caracterizaba. «Buen día, Paulina», dijo con una calidez que solo intensificó el nudo en su garganta. Paulina respondió con cortesía, pero en su interior, cada gesto de Silvia era un recordatorio cruel de lo que nunca tendría si seguía siendo la leal protegida. Esa tarde, mientras peinaba a una de las clientas más importantes del salón, la señora Matilde, ésta le dijo: «Paulina, ¿te has planteado abrir tu propio negocio? Tus manos son un regalo, hija, y alguien como tú merece brillar por sí misma». Paulina rió nerviosa, evitando mirar directamente a Matilde. «No sabría por dónde empezar, señora», respondió, pero en su corazón las palabras encendieron una chispa. Durante el almuerzo, Silvia se sentó con ella en el área de descanso. «Quería hablarte de algo importante», comenzó Silvia mientras servía café. Paulina asintió, su corazón latiendo con fuerza. Silvia tomó aire, como si las palabras le pesaran, y finalmente dijo: «Quiero que seas el apoyo de Carla cuando empiece aquí. Ella necesita aprender de alguien como tú. Es un talento natural, pero la administración es otra cosa». Paulina sintió como una rabia muda se apoderaba de su pecho. Sonrió y respondió: «Claro, Silvia, lo que necesites», pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo podía Silvia pedirle eso? ¿Esperaba que trabajara como sombra de alguien incapaz y sin pasión? Era como si le pidieran renunciar a todo por lo que había luchado. Esa noche, mientras organizaba las últimas herramientas del salón, Paulina tomó una decisión. No iba a quedarse allí viendo cómo alguien más tomaba lo que por derecho sentía suyo. Silvia podría ser su mentora, pero Paulina ya no estaba dispuesta a ser su aprendiz. Sus sueños eran más grandes que su lealtad. Se llevó el teléfono de una de las clientas más exclusivas, anotando su contacto en secreto. La primera línea había sido cruzada. Esa clienta sería la primera piedra en el camino hacia su futuro, un futuro que ahora construiría con sus propias manos, aunque significara pisar las de Silvia. Paulina despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Mientras se preparaba para ir al salón, el peso de lo que había hecho la noche anterior comenzó a manifestarse como una punzada en su pecho. Había robado el contacto de una clienta, algo que no solo era desleal, sino también peligroso. Silvia confiaba en ella como en nadie más, y si alguna vez se enteraba, la traición sería imperdonable. Frente al espejo, mientras aplicaba el delineador con manos temblorosas, se preguntó si realmente valía la pena. Tal vez Silvia tenía razón al confiar el negocio a Carla. Quizás Paulina nunca sería más que una empleada talentosa pero reemplazable. Por un momento, el miedo a perderlo todo la paralizó. Pensó en devolver ese número, en olvidar la idea de construir algo propio y resignarse a su lugar en el salón. Después de todo, Silvia siempre la había tratado como una hija. Pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando llegó al trabajo. Era una mañana típica, llena de risas y cuchicheos entre las clientas, pero algo en el ambiente le recordó su posición. Silvia le pidió que capacitara a Carla en los procedimientos básicos del salón, como mezclar tintes y organizar las estaciones. Carla llegó tarde, torpe y desinteresada, saludando con un beso rápido en la mejilla a su tía antes de preguntar cuánto faltaba para la hora del almuerzo. Paulina no podía creerlo. Mientras ella se desvivía por hacer las cosas perfectas, Carla ni siquiera parecía querer estar allí. Era como un insulto personal, un recordatorio de que el esfuerzo y la dedicación no eran suficientes para ganarse un lugar. Carla estaba destinada a heredar el negocio por el simple hecho de ser familia, mientras Paulina, con todo su talento, quedaría relegada a ser su sombra. La rabia comenzó a crecer nuevamente, una sensación que no podía controlar. Esa tarde, cuando Silvia salió para hacer unas compras, Paulina se quedó a cargo del salón. Carla, aburrida, se encerró en la oficina para revisar su celular, dejando a Paulina sola con las clientas. Fue entonces cuando vio la oportunidad perfecta. Aprovechando un momento de distracción, Paulina se acercó a la señora Matilde, la clienta que siempre le daba consejos y hablaba de grandes oportunidades. «Matilde, ¿le gustaría que la atienda en casa algún día? A veces creo que es más cómodo para usted», comentó con una sonrisa suave pero estratégica. Matilde levantó la mirada, interesada. «Eso sería un lujo, Paulina. ¿Harías eso por mí?».
Claro que sí, respondió, y en ese instante sintió como el miedo que la había atormentado esa mañana se transformaba en adrenalina. Esa noche, mientras cerraba el salón, Paulina se quedó un rato más, limpiando meticulosamente las estaciones y reorganizando las herramientas. No era solo por rutina, era un acto simbólico, como si con cada movimiento reafirmara su decisión. Si iba a construir algo propio, tendría que hacerlo con audacia. Y si eso significaba traicionar a Silvia, entonces era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Sin embargo, mientras caminaba hacia su departamento bajo las luces cálidas de Mérida, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Silvia le había dado todo, un trabajo, confianza, oportunidades. Pero esa gratitud no llenaba el vacío de sus propias aspiraciones. En su mente, la voz de Silvia y la imagen de Carla se entremezclaban con sus sueños de grandeza, empujándola hacia una decisión que no tendría vuelta atrás. Una semana después, Paulina ya había comenzado a poner en marcha su plan. Se aseguraba de atender con especial esmero a las clientas más influyentes del salón, tejiendo con cuidado una red de confianza y admiración a su alrededor. Cada elogio que recibía era un impulso, un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Pero también sentía como la tensión se acumulaba dentro de ella. Cada sonrisa falsa dirigida a Silvia, cada intercambio secreto de números de teléfono con las clientas, era una carga que pesaba más de lo que imaginaba. El punto de no retorno llegó una tarde cuando Silvia reunió al equipo en la sala de descanso. Paulina, Carla y las otras dos estilistas escuchaban mientras Silvia hablaba con orgullo de los planes para el futuro del salón. Vamos a invertir en nuevos equipos, mejorar el área de lavado y capacitar a Carla en dirección para que pueda liderar este lugar con el mismo amor y dedicación que yo, dijo Silvia, mirando con ternura a su sobrina. El silencio en la sala era palpable. Paulina sintió como su pecho se llenaba de una rabia que casi no podía controlar. ¿Amor y dedicación? Carla apenas sabía sostener unas tijeras. ¿Cómo podía Silvia ser tan ciega? Esa noche, Paulina tomó una decisión definitiva. Ya no se trataba solo de atender a unas cuantas clientas a domicilio. Si quería algo grande, tendría que ser implacable. Pasó horas escribiendo una lista de las clientas más exclusivas, aquellas cuyos contactos había recopilado discretamente durante años. En esa lista estaban mujeres como la señora Matilde y la influyente señora Valeria, cuyas recomendaciones podían abrirle las puertas de los círculos más exclusivos de Mérida. Con el corazón acelerado, Paulina comenzó a enviar mensajes. Usó un tono profesional, casi inocente, ofreciendo un servicio personalizado y exclusivo en la comodidad de sus hogares. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunas clientas aceptaron de inmediato, emocionadas por la idea de recibir un trato tan privilegiado. Los días siguientes fueron un torbellino. Paulina dividía su tiempo entre trabajar en el salón y atender a las clientas a domicilio. Cada visita era un paso más hacia su meta, pero también un riesgo mayor. Aunque Silvia aún no sospechaba nada, Paulina sabía que cualquier error podría destruirla. Una tarde, mientras peinaba a una de las clientas del salón, Silvia se acercó y le dijo: «Paulina, necesito hablar contigo después del cierre». El tono de Silvia era amable, pero Paulina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Habrá descubierto algo?, pensó, esforzándose por mantener la calma. Cuando llegó el momento, Silvia la llevó a la oficina. Cerró la puerta y le ofreció asiento. «Paulina», comenzó Silvia con una sonrisa que parecía sincera, «quiero agradecerte por todo lo que haces aquí. Eres mi mano derecha, y no sé cómo podría manejar este lugar sin ti». Paulina sintió que su pecho se apretaba. Por un instante, dudó. Quizás aún había tiempo de detener todo y recuperar la confianza de Silvia. Pero entonces Silvia añadió algo que lo cambió todo. «Estoy pensando en adelantar el traspaso a Carla. Quizás en un par de meses. Creo que ya está lista, ¿no crees?», dijo Silvia con entusiasmo. Paulina no pudo responder. La rabia, la frustración y el dolor se mezclaron en su interior, y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Salió de la oficina con una sonrisa fingida, pero dentro de ella todo estaba decidido. Esa misma noche, envió un mensaje a todas las clientas de su lista, anunciando que pronto abriría su propio salón, un lugar exclusivo donde ellas serían tratadas como reinas. Lo que aún no sabía era que, al cruzar esa línea, estaba sellando su destino de una manera que nunca imaginó. Los días de Paulina se convirtieron en un baile constante entre la adrenalina y el agotamiento. Por las mañanas, seguía trabajando en Silvia's Glam, atendiendo a las clientas habituales, manteniendo su fachada de empleada leal.
Pero por las tardes y noches, su verdadera obra comenzaba: visitas a domicilio a las clientas más exclusivas, quienes ahora la veían como un lujo personalizado, una estilista que llegaba a sus hogares con todo el glamour del salón, pero sin el ruido ni las esperas. Cada vez que cerraba la puerta tras una cita privada, sentía una mezcla explosiva de triunfo y terror. ¿Y si Silvia se enteraba? La culpa la perseguía como una sombra, pero su ambición era más fuerte. No podía detenerse. La satisfacción de escuchar a las clientas elogiar su talento y su nueva visión era un combustible que la empujaba a seguir, a pesar del abismo que comenzaba a abrirse a sus pies. En poco tiempo, su pequeño proyecto clandestino comenzó a crecer. Las clientas le enviaban mensajes llenos de entusiasmo, recomendándola a sus amigas con palabras que la hacían sonrojarse de orgullo. «Eres única, Paulina, y tus manos son insustituibles», le decía una. Con cada recomendación, su nombre se infiltraba más y más en los círculos más selectos de Mérida. Pero con cada nuevo contacto, también crecía la ansiedad. Silvia aún no sospechaba nada, pero Paulina sentía como el riesgo aumentaba día tras día, como una cuerda tensándose hasta el límite. Una tarde, mientras secaba el cabello de la señora Valeria en la elegante sala de su mansión, notó cómo ésta la observaba a través del espejo con una mirada evaluadora. Finalmente, Valeria rompió el silencio. «Paulina, tu talento merece más reconocimiento. ¿Has pensado en abrir tu propio salón? Conozco a un inversionista que podría estar interesado en apoyarte». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también la más peligrosa. La piel de su nuca se erizó y un escalofrío recorrió su espalda. Paulina tomó aire, fingiendo una sonrisa que ocultaba el remolino en su interior. «Me encantaría conocerlo, señora Valeria», respondió con una dulzura que apenas enmascaraba su emoción. Esa misma semana, Paulina se reunió con Jorge Mendieta, un empresario local conocido por invertir en negocios prometedores. La oficina de Jorge era imponente, con paredes de madera oscura y una atmósfera sofocante que hacía que Paulina se sintiera pequeña. La reunión fue breve pero intensa. Jorge la escuchó con atención, examinándola como si pudiera leer su alma. Finalmente, asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Veo algo en ti, Paulina. Me gusta tu ambición, pero esto no es caridad. Necesito garantías». El trato era claro: Jorge financiaría la apertura de su salón, pero con la condición de que le devolviera el doble de la inversión en un plazo de 6 meses. Era una apuesta suicida, pero Paulina no titubeó. Aceptó con un apretón de manos que parecía más un pacto con el diablo. Esa noche, de vuelta en su departamento, no pudo dormir. Su mente estaba dividida entre el entusiasmo por su futuro y el miedo a lo que dejaría atrás. Silvia había sido como una madre para ella, pero ahora, en su búsqueda de grandeza, la veía más como un obstáculo. El primer paso fue encontrar un local. Paulina dedicó sus días libres a recorrer Mérida bajo el sol abrasador, sintiendo como el sudor se mezclaba con su determinación. Finalmente, encontró un pequeño espacio en el centro. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, y aunque el lugar estaba descuidado, ella podía imaginarlo transformado en el salón de sus sueños. Con la ayuda de Jorge, comenzó las remodelaciones, obsesionándose con cada detalle: las sillas de diseño, los espejos dorados, el suelo que debía reflejar el lujo que prometía. Pero mientras su proyecto avanzaba, su doble vida comenzaba a desmoronarse. Cada noche, cuando cerraba los ojos, soñaba con los ojos inquisitivos de Silvia, con el eco de su voz preguntándole: «¿Qué estás haciendo, Paulina?». Durante el día, mantenía su fachada de empleada perfecta, pero la tensión era insoportable. Silvia empezó a notar que algo no estaba bien. Algunas de las clientas más leales ya no visitaban el salón con la misma frecuencia. Al principio, pensó que era algo pasajero, pero con el tiempo, las ausencias se hicieron demasiado evidentes. Una mañana, Silvia le comentó a Carla mientras revisaban las citas: «¿Has notado que muchas de nuestras clientas ya no vienen? No entiendo qué está pasando». Carla, desinteresada como siempre, respondió con un encogimiento de hombros: «Tal vez están probando algo nuevo». Paulina escuchó la conversación desde el fondo del salón, con un secador en la mano y el corazón latiendo como un tambor. Se obligó a mantener la expresión serena mientras peinaba a una clienta, pero sabía que Silvia estaba empezando a sospechar. Ese pensamiento le provocó un frío que no podía sacudirse. La cuerda estaba a punto de romperse, y ella debía actuar rápido. No podía permitirse ningún error ahora que estaba tan cerca de conseguir lo que siempre había soñado.
Las sospechas de Silvia comenzaron a crecer y, con ellas, su atención hacia Paulina. Una mañana, mientras revisaba las cuentas del salón, Silvia notó un patrón inquietante. Las clientas que habían dejado de venir eran precisamente aquellas que siempre pedían ser atendidas por Paulina. La coincidencia era demasiado evidente, pero Silvia no quería creer que su protegida pudiera traicionarla. Sin embargo, decidió observarla más de cerca. Esa misma tarde, Silvia entró al salón sin previo aviso después de lo que Paulina creía que era su hora libre. Encontró a Paulina al teléfono, hablando en voz baja, pero lo suficiente para escuchar algo revelador. Sí, señora Matilde, estaré en su casa mañana a las 5. Llévese esa foto del peinado que le gustó. Silvia sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Su intuición no estaba equivocada. Paulina colgó rápidamente cuando notó la presencia de Silvia en la puerta. Sonrió nerviosa y preguntó si necesitaba algo. Silvia, con una calma que ocultaba la tormenta en su interior, respondió: «Solo vine a revisar unas cosas». Actuó como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella se gestaba una mezcla de tristeza y rabia. Esa noche, Silvia no pudo dormir. Paulina había sido como una hija para ella, alguien a quien había enseñado todo, y ahora parecía estarle robando lo que con tanto esfuerzo había construido. Decidió hablar con Carla al día siguiente. «Quiero que estés más presente en el salón. Creo que Paulina está haciendo algo que nos perjudica», le dijo con seriedad. Carla, aún incrédula, respondió con desgano: «Tía, no te preocupes tanto. Seguro es una mala racha». Mientras tanto, Paulina avanzaba a toda velocidad con la apertura de su salón. Pero el peso de su doble vida comenzaba a desgastarla. Había días en los que apenas dormía, corriendo de una cita a otra, mintiendo a Silvia, cuidando cada palabra, cada gesto. La presión le pasaba factura, pero cada vez que veía los avances en la remodelación de su local, sentía que valía la pena. Un día, mientras estaba en casa después de una larga jornada, recibió un mensaje de Carla. «Paulina, ¿puedes venir mañana temprano? Silvia quiere hablar contigo». Paulina sintió un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Silvia nunca la citaba fuera de su horario habitual. Esa noche, el miedo volvió a acecharla. ¿Y si Silvia había descubierto algo? A la mañana siguiente, Paulina llegó al salón con una sonrisa tensa. Silvia la esperaba en la oficina, con Carla sentada a su lado. «Siéntate, Paulina», dijo Silvia con una voz que intentaba sonar firme, pero que no podía ocultar el tono de decepción. «Necesitamos hablar de algo importante». Paulina se sentó frente a ellas, sintiendo como el aire en la habitación se volvía pesado. Silvia tomó aire y comenzó: «He notado que varias clientas ya no vienen al salón, y parece que tienen algo en común. Todas son tus clientas habituales. Dime la verdad, Paulina, ¿estás ofreciendo tus servicios fuera del salón?» Paulina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso negar todo, pero las palabras no salían. Silvia la miraba con una mezcla de tristeza y furia, esperando una respuesta. Carla, aunque parecía distraída, no perdía detalle de la tensión en la habitación. Finalmente, Paulina, con voz temblorosa, respondió: «Silvia, yo solo lo hice porque algunas clientas me lo pidieron. No era mi intención perjudicar al salón». Pero mientras hablaba, Silvia entendió que Paulina no decía toda la verdad. Paulina salió de la oficina sintiéndose expuesta y vulnerable. Silvia no había tomado ninguna decisión inmediata, pero Paulina sabía que el reloj estaba corriendo. Debía actuar rápido si quería salvar su sueño, aunque eso significara enfrentar consecuencias que aún no podía prever. El enfrentamiento con Silvia dejó a Paulina tambaleante. Cada vez que veía a su mentora en el salón, sentía el peso de sus miradas inquisitivas. Aunque Silvia no había tomado medidas inmediatas, Paulina sabía que el tiempo estaba en su contra. Ahora, más que nunca, necesitaba asegurar que su proyecto avanzara a toda velocidad. Jorge Mendieta, su inversionista, la presionaba constantemente. «Quiero resultados pronto, Paulina», le decía en cada reunión. «No estoy financiando esto para esperar meses sin retorno». Paulina trataba de tranquilizarlo, pero su tono cada vez se volvía más impaciente. El salón aún estaba en remodelación, y aunque ya tenía una lista creciente de clientas dispuestas a seguirla, no podía abrir sin terminar los preparativos. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles del diseño interior, Jorge apareció en el local sin avisar. Sus palabras fueron directas y heladas: «Necesitamos acelerar esto. He hablado con un amigo que puede conseguirte los materiales que faltan, pero no será barato».
Además, me aseguraré de que tu publicidad esté en los mejores lugares de Mérida, pero necesito más garantía de tu parte. Paulina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de garantía?, preguntó, tratando de no mostrar su nerviosismo. Jorge se acercó, mirándola fijamente. Tus clientas son importantes, pero también lo es tu compromiso. Si este negocio falla, te haré responsable personalmente. Paulina entendió que no era una sugerencia. Jorge no era alguien con quien se pudiera negociar. Esa noche, mientras volvía a su departamento, el miedo y la presión comenzaron a apoderarse de ella. Había llegado demasiado lejos para retroceder, pero cada paso parecía llevarla a un terreno más peligroso. Sabía que no podía fallar, porque ahora no solo estaba en juego su futuro, sino también su seguridad. Mientras tanto, en el salón, Silvia se enfrentaba a su propia tormenta. Cada vez más clientas comentaban sobre el nuevo proyecto de Paulina, algunas con curiosidad, otras con indignación. Silvia trataba de mantener la calma, pero cada conversación le recordaba que su protegida estaba construyendo su éxito sobre las ruinas de su confianza. Una mañana, Carla entró a la oficina con el celular en la mano. Tía, mira esto. Silvia tomó el teléfono y vio una publicación en redes sociales. Paulina Esmeralda pronto abrirá su propio salón, un espacio exclusivo para quienes buscan el verdadero lujo. Había fotos del local en remodelación, una promesa de servicios personalizados y comentarios de varias clientas emocionadas. Silvia sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Cerró el celular de golpe y miró a Carla con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo con voz entrecortada. Silvia entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Paulina quería declararle la guerra, ella estaba dispuesta a pelear. Por su parte, Paulina no tenía idea de lo que estaba por venir. Mientras Jorge intensificaba sus demandas y Silvia comenzaba a preparar su contraataque, Paulina seguía avanzando ciegamente, convencida de que estaba a punto de alcanzar el éxito que siempre había soñado. La inauguración del Salón de Paulina Esmeralda fue un evento que prometía cambiar las reglas del juego en Mérida. Bajo un cielo iluminado por luces cálidas y adornado con arreglos florales impecables, el local se llenó de clientas exclusivas, influencers locales y personalidades que alguna vez fueron pilares del Silvia's Glam. Paulina, envuelta en un vestido negro elegante, recibía a cada invitada con una sonrisa que ocultaba su agotamiento y el peso de las semanas previas. Silvia no estaba entre los presentes, pero su ausencia era una sombra que flotaba sobre el evento. Muchas de las clientas que asistieron murmuraban sobre la traición, algunas con admiración por la audacia de Paulina, otras con desdén por lo que consideraban una falta de lealtad. Sin embargo, esa noche, Paulina estaba en la cima. Jorge, a su lado, la felicitaba efusivamente, y cada copa de champagne que alzaban parecía brindar por un futuro prometedor. Pero el verdadero golpe estaba a punto de llegar. 2 días después de la inauguración, Paulina comenzó a notar algo extraño. Varias clientas que habían confirmado citas en su nuevo salón cancelaron sin previo aviso. Pensó que era un contratiempo menor, algo inevitable en los primeros días de cualquier negocio. Sin embargo, al cabo de una semana, las cancelaciones se convirtieron en una tendencia preocupante. Una tarde, mientras terminaba un peinado en su salón, recibió un mensaje de una de sus clientas más leales, la señora Matilde. El mensaje era corto pero devastador. Lo siento, Paulina, pero creo que volveré con Silvia. Me siento más cómoda allí. Paulina sintió un golpe en el estómago. Sylvia. Su nombre se repetía en su mente como un eco que no podía ignorar. En ese momento, decidió ir personalmente al Silvia's Glam para enfrentarse a lo que estaba pasando. Cuando llegó, se encontró con una escena que no esperaba. El salón estaba lleno, más lleno de lo que recordaba haberlo visto en meses. Carla atendía a una clienta mientras Silvia supervisaba con una sonrisa serena. Pero lo que más le llamó la atención fue un gran cartel en la entrada, renovado y exclusivo, Silvia's Glam, el lugar donde comenzó la magia. Silvia la vio antes de que pudiera entrar y salió a recibirla. Paulina, no esperaba verte aquí, dijo con un tono neutral, pero sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y desilusión. ¿Qué estás haciendo, Silvia?, preguntó Paulina con una voz que no pudo ocultar su enojo. Silvia, con calma, respondió, lo que debí haber hecho desde el principio, proteger lo que es mío. Paulina notó que muchas de las clientas la miraban desde dentro del salón, murmurando entre ellas.
En ese momento entendió que Silvia había utilizado el escándalo de su traición para reposicionar su negocio, atrayendo no solo a las clientas que Paulina había dejado atrás, sino también a nuevas clientas curiosas por el drama. De vuelta en su salón, Paulina comenzó a sentir el peso del fracaso acercándose. Jorge, furioso por la baja afluencia de clientas, comenzó a exigirle resultados inmediatos. Paulina trató de explicarle lo que estaba sucediendo, pero Jorge no quería excusas. «Quiero mi dinero, y lo quiero ya, Paulina», dijo con una frialdad que la hizo temblar. En ese momento, Paulina se dio cuenta de que había subestimado a Silvia. Su mentora no solo había sido capaz de salvar su negocio, sino que ahora estaba utilizando la situación para aplastar cualquier oportunidad de Paulina de salir adelante. Y mientras su reputación caía en picada, el peso de sus decisiones comenzaba a cerrarle todas las puertas. Paulina miraba el salón vacío con una mezcla de frustración y desesperación. Los espejos, relucientes y perfectamente colocados, reflejaban no solo su impecable diseño, sino también el fracaso que se negaba a aceptar. Las pocas clientas que aún confiaban en ella no eran suficientes para cubrir los costos, y mucho menos para devolverle a Jorge el dinero que había invertido. Esa noche, sentada en la soledad de su oficina, recibió una llamada de Jorge. «Paulina, ya no puedo esperar más», dijo con un tono que no dejaba lugar a negociación. «Tienes una semana para darme al menos una parte de lo que me debes. Si no, veremos cómo resuelvo este asunto», añadió, y aunque no lo dijo directamente, el tono amenazante le heló la sangre. Paulina colgó el teléfono con las manos temblorosas. Por primera vez desde que comenzó su plan, sintió miedo real, no solo al fracaso, sino a las consecuencias de haber confiado en un hombre como Jorge. Pensó en recurrir a Silvia, pero el orgullo la frenó. ¿Cómo podía pedir ayuda a la misma persona que había traicionado? Mientras tanto, Silvia, desde la seguridad de su renovado salón, veía cómo las cosas volvían a su favor. Las clientas no solo habían regresado, sino que parecían disfrutar del drama que rodeaba al negocio. Cada comentario, cada murmullo sobre Paulina, reforzaba su posición como la verdadera dueña de la confianza de las mujeres de Mérida. Sin embargo, no todo era satisfacción. En las noches, sola en su casa, Silvia sentía una punzada de dolor al recordar los años en los que había visto a Paulina como una hija. A pesar de todo, una parte de ella deseaba que Paulina hubiera tomado otro camino. En un último intento desesperado por salvar su salón, Paulina organizó una promoción exclusiva, ofreciendo descuentos significativos y servicios de lujo a las pocas clientas que aún la seguían. Pero la estrategia no funcionó como esperaba. La reputación que había construido con tanto esfuerzo estaba completamente manchada, y las mujeres que una vez la alabaron ahora la veían como una traidora. Cuando llegó el día límite que Jorge le había dado, Paulina no tenía nada que ofrecer. Esa noche, mientras cerraba el salón por lo que probablemente sería la última vez, escuchó pasos detrás de ella. Era Jorge. Llegó sin avisar, con una expresión fría y calculadora. «Espero que tengas buenas noticias para mí, Paulina», dijo mientras cruzaba los brazos. «No puedo pagarte todo ahora, pero estoy trabajando en una solución», respondió Paulina con la voz quebrada. Jorge la miró en silencio por un momento antes de responder. «Esto ya no es un negocio, Paulina, es un problema. Y los problemas tienen consecuencias». Esa frase quedó grabada en la mente de Paulina mientras veía a Jorge irse. Sabía que no estaba jugando, y que lo peor estaba por venir. Esa noche, regresó a su departamento y, por primera vez, dejó que las lágrimas corrieran sin contención. Había perdido todo, su reputación, su sueño, y ahora, posiblemente, hasta su seguridad personal. El amanecer llegó demasiado rápido para Paulina, quien no había podido dormir. Cada ruido fuera de su departamento la hacía saltar, temiendo que Jorge o alguien enviado por él apareciera para cobrar su deuda de forma brutal. Los días que siguieron fueron un caos. Algunas de las pocas clientas que le quedaban cancelaron sus citas, y los rumores sobre su fracaso se extendieron por toda Mérida. Una tarde, mientras Paulina intentaba negociar con un proveedor para devolver productos que no había usado, recibió un mensaje que la dejó helada: «Nos vemos esta noche para cerrar cuentas. No llegues tarde». Era de Jorge. Sintió un pánico visceral, pero sabía que no podía ignorarlo. Decidió ir, esperando que sus súplicas pudieran calmar al inversionista. Cuando llegó al lugar de la reunión, una pequeña oficina en las afueras de la ciudad, Jorge la esperaba con dos hombres robustos a su lado. Su mirada era fría, distante, y no perdió tiempo en explicaciones.
Paulina, le diste la espalda a alguien que creyó en ti, y ahora yo tengo que proteger mi inversión, dijo, señalando unos papeles en su escritorio. Paulina intentó justificar sus fracasos, hablar de las cancelaciones, de cómo Silvia había lanzado una contraofensiva que la había dejado sin recursos. Pero Jorge no estaba interesado en excusas. Quiero todo mi dinero en 48 horas. Si no, ya no será un problema financiero, será personal. Paulina salió de la oficina tambaleándose, con el corazón desbocado y la mente llena de ideas desesperadas. Pensó en vender lo poco que tenía en su salón, pero sabía que no sería suficiente. En un arrebato de desesperación, tomó una decisión que nunca habría considerado: ir a ver a Silvia. Al día siguiente, apareció en la puerta de Sylvia's Glam. Su aspecto desaliñado y sus ojos rojos delataban su estado. Silvia la miró desde el mostrador, sorprendida, pero también con una expresión de distancia. ¿Qué haces aquí, Paulina?, preguntó con un tono que mezclaba desconfianza y cansancio. Paulina no pudo contenerse. Silvia, necesito tu ayuda. Por favor, estoy en problemas. Silvia cruzó los brazos y la miró en silencio durante unos segundos. No puedo creer que después de todo lo que hiciste tengas el descaro de venir aquí, dijo con dureza. Pero Silvia, yo no sabía que las cosas terminarían así, respondió Paulina entre lágrimas. Silvia negó con la cabeza. Eso es porque nunca pensaste en las consecuencias. Querías todo para ti, y mira dónde estás ahora. Paulina intentó suplicar, pero Silvia se mantuvo firme. Ya no era la mentora comprensiva que alguna vez había sido. Lo siento, Paulina. No puedo ayudarte. Te lo advertí cuando comenzaste aquí, la lealtad lo es todo en este negocio. Ahora te toca aprender esa lección sola. Paulina salió del salón sin esperanza, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Esa misma noche, mientras estaba en su departamento, escuchó golpes en la puerta. Su cuerpo se paralizó. Sabía quiénes eran. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, resonando como un eco en el pequeño departamento. Paulina, con el corazón desbocado, se levantó lentamente de la silla. Sabía que no podía evitar lo inevitable. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con Jorge y sus dos acompañantes, quienes tenían expresiones severas. Paulina, no me hagas perder más tiempo, dijo Jorge, entrando sin invitación. Los hombres los siguieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Paulina intentó mantener la compostura mientras Jorge se acomodaba en el sofá, inspeccionando el modesto espacio con una mezcla de desdén y aburrimiento. Jorge se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Ya sabes por qué estamos aquí. ¿Tienes el dinero o no? Paulina comenzó a hablar, intentando explicar de nuevo su situación, pero las palabras se quebraron en su garganta. No, no lo tengo, Jorge, respondió finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Haré lo que sea necesario para pagarte, pero necesito más tiempo. Jorge soltó una risa seca y fría. Más tiempo, repitió sarcásticamente. Eso es lo que siempre dicen antes de desaparecer. Pero tú no vas a desaparecer, ¿verdad, Paulina? Los hombres que lo acompañaban dieron un paso adelante, y Paulina retrocedió instintivamente, con la espalda pegada a la pared. Por favor, Jorge, dame unos días más, suplicó. Jorge se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo invisible de su chaqueta. Mira, Paulina, no soy un monstruo. Pero tengo que dar ejemplos, y tú eres uno de ellos, dijo mientras hacía un gesto a los hombres. Uno de ellos la agarró del brazo con fuerza. Paulina gritó, pero Jorge levantó la mano, deteniéndolos. Aunque no con violencia, su tono fue severo. Esto es solo un recordatorio de lo que pasa cuando alguien no cumple. Paulina sabía que no sería la última vez que él aparecería. Esa noche, tras el encuentro, Paulina se encerró en el baño, temblando de miedo y humillación. Miró su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. La mujer segura y ambiciosa que una vez soñó con conquistar Mérida había desaparecido, reemplazada por alguien derrotada y llena de cicatrices internas. A la mañana siguiente, decidió cerrar su salón. Llamó al escaso personal que aún trabajaba para ella y les explicó que no podía continuar. Reunió los pocos objetos personales que le quedaban y abandonó el local sin mirar atrás. Pero el golpe final llegó días después, cuando Silvia, al enterarse del cierre, utilizó la oportunidad para ofrecer descuentos en su propio salón, anunciándose como el lugar que daba una segunda oportunidad a quienes valoraban la verdadera dedicación. Fue un golpe maestro, y para Paulina, el último clavo en el ataúd de sus aspiraciones.
Semanas después, Paulina encontró trabajo en un pequeño salón de belleza en una colonia modesta de Mérida. El lugar era sencillo, con herramientas viejas y clientas que apenas podían permitirse un corte básico. Para alguien con su talento, aquello era un descenso a los infiernos. Sin embargo, Paulina sabía que no podía aspirar a más. Su nombre estaba manchado, y en un mundo tan competitivo como el de la belleza, su reputación lo era todo. Cada día en ese pequeño salón era un recordatorio de lo que había perdido. Los espejos no solo reflejaban su imagen, sino también las cicatrices invisibles de su ambición desmedida. El teléfono nunca sonaba con llamadas importantes, y las clientas que atendía no la elogiaban como antes. Solo venían por necesidad, no porque quisieran un toque especial. En las noches, en su nuevo departamento aún más humilde que el anterior, Paulina solía sentarse en la cama, repasando mentalmente cada decisión que la había llevado hasta allí. Se preguntaba si hubiera sido diferente si hubiera hablado con Silvia desde el principio, si no hubiera dejado que la envidia y el orgullo la cegaran. Mientras tanto, Sylvia's Glam florecía más que nunca. Silvia, aunque aún sentía un dejo de tristeza por lo ocurrido, también había aprendido una lección importante: no todas las personas que parecen ser como familia merecen esa confianza. Carla, ahora más comprometida con el negocio, había comenzado a asumir algunas responsabilidades bajo la estricta supervisión de Silvia, asegurando que el legado de años de trabajo no volviera a estar en peligro. Un día, mientras Paulina barría los restos de cabello en el suelo de su nuevo trabajo, una clienta mencionó casualmente haber visitado Sylvia's Glam. Paulina no pudo evitar escuchar. La clienta habló con entusiasmo sobre cómo Silvia era la mejor en el negocio y cómo siempre trataba a sus clientas como reinas. Paulina sintió una punzada en el pecho. No era celos, no exactamente. Era un vacío, la certeza de que lo había tenido todo y lo había dejado escapar por sus propias decisiones. Suspiró y continuó barriendo, dejando que la conversación siguiera sin intervenir. Aunque tenía talento, Paulina sabía que su nombre no volvería a brillar en Mérida. La traición había sido un error irreparable, y aunque había aprendido la lección, era demasiado tarde para enmendar las cosas. La vida le dio una segunda oportunidad, pero en un nivel muy distinto al que había soñado. Ahora, sus días eran simples, y aunque el resentimiento por lo que pudo ser la acompañaba en cada paso, también había una resignación que, poco a poco, se mezclaba con una tenue esperanza. En su interior, Paulina entendió que el precio de su ambición no había sido solo la pérdida de un sueño, sino también de la confianza y el respeto que alguna vez tuvo. Había pagado con soledad, con dolor y con el peso de saber que las oportunidades desperdiciadas rara vez regresan. Así, Paulina Esmeralda pasó de ser una promesa brillante en el mundo de la belleza a un recordatorio viviente de cómo la ambición desmedida, sin límites ni escrúpulos, puede consumirlo todo. Nuestra historia de hoy llega a su fin, amigos, pero antes de despedirnos, necesito tu ayuda para mantener vivo este ritmo de historias apasionantes. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle like a este vídeo. Es un simple clic, pero para nosotros significa el mundo entero. ¿Quieres más historias como esta? Entonces suscríbete a Cuentos de Ambición y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un vídeo nuevo cada 2 días. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspires a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia tocó más tu corazón. Nos encanta leer tus pensamientos y conectar contigo. Y si estás viendo esto en tu celular, no olvides presionar el botón de hype para mostrar tu entusiasmo y ayudarnos a llegar a más personas con estas historias llenas de pasión y reflexión. Gracias por ser parte de la comunidad de Cuentos de Ambición. Tu apoyo es el latido de este canal, vital y lleno de vida. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en pantalla. Es otra historia impactante que no querrás perderte. Nos vemos en 2 días con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén vivo el ritmo de la pasión y la inspiración, un latido a la vez.